Bueno, vamos a empezar, chicos. Buenos días a todos y vamos a continuar con la clase de las herramientas para defenderse del mal. Estamos con Dion Fortune, empezamos con la invocación de Rada. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlo. Nos dirigimos en esta charla respetuosamente hacia aquella beatitud, aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, hacia todos los que estamos resueltos a abandonar el yo personal para desarrollarnos, aprender y compartir fraternalmente y sin reservas. Rada. Nos dirigimos también con respeto a los grandes seres de luz e infinita, a las divinidades que ayudan a la humanidad. Los amados Chohan, Mahachohan y maestros de sabiduría. Pedimos su auxilio para comprender lo oculto. Permítanos trazar un puente que nos bendiga y nos facilite la inspiración apropiada. También nos dirigimos hacia adentro, hacia nosotros mismos, hacia nuestros yoes superiores. Y tenemos el compromiso de ser como el estudiante fiel que nunca pone en duda a sus maestros, que siempre los ama con devocional afecto, que siempre los admira y los respeta porque sabe que son el divino camino que a todos nos aguarda. Tenemos el libro hay uno de los libros sobre los que citan los maestros, y estaba dentro de ese libro, que también lo vamos a ver al final de la charla, una parte que se llama el mundo plano. Y el mundo plano hace referencia a que los seres humanos, en función de las dimensiones que tenemos para entender lo que nosotros normalmente podemos percibir a través de nuestros sentidos físicos, pues tenemos los tres planos. Y los seres humanos que solamente tienen un plano solamente pueden ver una línea. Los que tienen, los seres humanos que tienen los seres que tienen dos planos pueden ver nada más largo y ancho. Es como si se viera la realidad como una hoja de papel. Los seres como nosotros que tenemos tres planos podemos ver largo, ancho y profundidad, vemos cubos. Y en esos cubos, en ese espacio cúbico, es donde podemos empezar a ver todo el contenido dentro de un cubo. El cubo al final está formado por muchos planos bidimensionales, es decir, y es lo que hace una tomografía axial cuando queremos ver, por ejemplo, hacia el interior una persona que se ha lesionado o que tiene algo. Lo que hacemos entonces es ver una secuencia de planos y después en la secuencia de planos reconstruimos una forma. Es decir, los seres bidimensionales que quisieran ver profundidad podrían, a través de la tecnología, con una tomografía axial computarizada, podrían empezar a descubrir lo que hay en ese tercer plano, aunque no fueran capaces de hacerlo con sus propios sentidos. Pero nosotros sí tenemos ese tercer sentido y podemos ver las cosas de manera cúbica, pero como que no utilizamos completamente ese tercer sentido, y por eso los nos hablaban de este libro, que ya al final vamos a ver cómo se llama y dónde está y qué se puede leer, que tiene que ver con las investigaciones que se hacían en aquel entonces, en 1882. Y bueno, nos ponen este ejemplo: es un ser humano que está viendo la realidad a través de una hoja, y entonces en esa hoja lo primero que vemos, como si fuéramos en una autopista o en una carretera, y tenemos enfrente de nosotros una furgoneta, pues la furgoneta impide que podamos ver lo que hay más allá. Para ver lo que hay más allá tendríamos que mover nuestro lugar, como dice Einstein, con la relatividad, nos movemos y al movernos empezamos a ver que en realidad detrás de la furgoneta había más y más y más y más cosas. Aplicado eso a la autopercepción, lo tenemos acá abajo en esta imagen, es una persona que lo primero que se le presenta es el plano físico, y como está esto en una especie de hoja, detrás todo lo vemos como plano físico, pero sabemos que detrás de ese plano está el plano astral, después el mental, después el causal. Pero no podemos verlo, porque a menos que empecemos a tener una visión más tridimensional y sepamos movernos para percibirlo o movernos para interpenetrarlo, y eso se llama entonces continuidad de conciencia. Y luego pone varios ejemplos este señor que son muy interesantes, ya los iremos hablando conforme vaya avanzando lo que vamos a ver, pero eso nos va a ayudar para entender algunas de las cosas que dice Dion Fortune. Vamos a continuar entonces con el análisis del libro de Dion Fortune. Aquí está Dion Fortune con su traje de maga, y de este lado regresamos de este lado. Bueno, dice: en el modo ordinario, si una persona que está fuera en su astral se encuentra con un ataque oculto, ojo, vamos a tener cuidado con esto que está diciendo Dion Fortune. De un modo convencional, común y corriente, si una persona salió de su cuerpo físico y se fue al astral y se encuentra con un ataque oculto,
lo que hace es lanzarse de vuelta a su cuerpo como un conejo a su madriguera, es decir, regresa al cuerpo físico, que es donde está más protegido, y se despierta como de una pesadilla para que su conciencia esté plena en el plano físico. Pero si el dormir se hace artificialmente profundo por un somnífero, de esos que existen desde el mediados del siglo XX, no podría despertarse a pesar de tratar de despertarse. Es decir, uno continuaría en la pesadilla. Uno de los grandes fisiólogos que habla de los sueños nos comentaba, bueno, comenta en sus libros que cuando una persona tiene una pesadilla y está huyendo de algo, tiene dos formas de terminar de salvarse. Una de las formas es dentro de la propia pesadilla, moverse del lugar y siempre aparece una puerta y sigue aquello que lo persigue, sigue persiguiéndolo, pero cuando está a punto de cogerlo, pues abre la puerta y se va a otro espacio y eso sigue. Entonces, es decir, el cambiarse continuamente de espacios hace entonces que aquello que nos está persiguiendo no nos toque y no nos alcance. Esa es una manera que se hace dentro de la pesadilla. Pero también se puede resolver, en el caso de un ser humano, de otra manera, y la otra manera es pasar de dormido a despierto. Cuando ya está uno harto de lo que está sucediendo, pues uno pasa a despierto y automáticamente eso se queda nada más como una esencia en donde hubo cierta conciencia, y en esa conciencia donde era uno atacado, en realidad ha sido interrumpida por el despertamiento. Es decir, la conciencia plena pasa al plano físico, y lo que está haciendo aquí más o menos Dion Fortune. Y Dion Fortune nos agrega algo que no estaba en la época de los maestros, es decir, somníferos. Los somníferos entonces son más tardíos, aparecen en el siglo XX, se dividen en tres, básicamente las drogas que tienen que ver con el efecto sobre el sistema nervioso, los que aceleran el sistema nervioso, los que disminuyen el sistema nervioso y otros que son los que distorsionan el sistema nervioso, psicolépticos, psicoanalíticos y psicodislépticos. Así es más o menos como se divide. El tema es que esta farmacología que ahora se utiliza mucho en el siglo XX puede ocasionar esto que está diciendo John Fortune, que es una persona que sin darse cuenta o dándose cuenta se encuentra en el astral y cuando quiere volver a su cuerpo para despertarse no puede porque ha tomado un somnífero y no le alcanza la intencionalidad que tiene para regresar a la conciencia vigílica del plano físico porque hay una sustancia que está impidiendo que esto ocurra. Ahora vamos a verlo con mayor, bueno, vamos a utilizar el esquema que teníamos antes para poder entender muchas cosas que pasan vistos con estos ejemplos que estamos poniendo aquí. Bueno, si se considera esencial un somnífero, pues es imposible continuar sin dormir indefinidamente. La persona que está vigilando junto al que duerme debería observar cuidadosamente cualesquiera signos de que el dormir esté siendo perturbado por sueños. Y si observa murmullos o crispaciones, debería ejecutar inmediatamente las necesidades purificaciones y musitar en el oído del que duerme sugestiones tranquilizadoras y dadoras de confianza, tales como las que Coe recomienda que se hagan en el caso de niños jóvenes. Una de las características más desazonantes del ataque psíquico es que la víctima teme dormirse porque siente que en ese dormir queda indefensa. Recordemos que incluso en lo que hacen los tibetanos cuando una persona desencarna es que se van al oído derecho y se le dan instrucciones en el entendido de que la persona, a pesar de haber fallecido, sigue todavía registrando información y por lo tanto registrando ideas a través de un lenguaje, por supuesto un lenguaje, el lenguaje que ellos utilizan, se le dice lo que va a pasar, lo que va a encontrar y cómo debe ir de alguna manera transitando por ese camino que el sujeto ha olvidado las veces que ha desencarnado y que ahora está frente a un sacerdote que le comenta todo lo que va a pasar para que pueda fluir con ese procedimiento. Bueno, entonces lo que pasa aquí es la misma técnica que se usa ahora recientemente, donde se habla a una persona que tiene pesadillas profundas y no puede despertarse. Se hacen entonces una serie de comentarios sobre el sueño para darle fuerza, para darle capacidad de defensa, para darle entereza, para darle armas, para defenderse o lo que fuera. Aquellos que hayan leído, bueno, hay varias técnicas. Otra técnica consiste, una vez que el sujeto ha despertado, es en arreglar el contenido del sueño. Se arregla el contenido del sueño para que el sujeto no se vea en esa situación de indefensión, sino que pueda bucear en sus fortalezas y a través de las fortalezas tenga más habilidad para defenderse. Aquellos que hayan leído la terrible historia de Rudyard Kipling, el final del pasaje, recordarán que la víctima del ataque oculto ahí descrito siempre iba a la cama portando espuelas, al fin de que pudiera espolearse a sí mismo, es decir, pegarse, y poderse despertar para salir de las pesadillas que continuamente tenía. Bueno, eso es entonces, eso ya lo habíamos revisado un poco, el libro este de Rudyard Kipling, ¿se acuerdan ustedes?
Habíamos visto que eran varios amigos y uno tenía estas y al final se muere. Bueno, ya habíamos hecho un poco la reseña de Kipling. Hay mucho que se puede hacer sobre el plano físico para ayudar a una persona que está sufriendo de un ataque oculto. Y sería conveniente que consideremos estos métodos físicos mientras estamos sobre el tema, en la parte en la que pueda ser juzgada por un lector al tratar con el caso. La luz del sol es extremadamente valiosa porque fortalece el aura. Ojo, vamos a empezar a hacer aquí entonces algunas consideraciones. Vamos un poco hacia atrás para poder observar otra vez el esquema, que es un esquema muy simple. Tenemos aquí una persona que está observándose en el plano físico y viviendo en el plano físico, pero está soñando, está en el astral. Lo que dice John Fortune es que por alguna razón no puede despertar o tarda en despertar y se siente indefenso. Entonces, y después del astral sigue el mental y luego el causal. Bueno, o sea, son todos los planos que están hacia el interior de un ser humano. Entonces, esta persona que está hablando aquí nos está dando ya algunos tips. La luz del sol es extremadamente valiosa porque tiene la capacidad de fortalecer el aura y la hace mucho más resistente a los ataques, porque si el aura es más resistente, de alguna manera rebota los ataques. Los puede rebotar eléctricamente o los puede rebotar magnéticamente. Para eso tiene que magnetizarse y para magnetizarse tiene que utilizar la luz solar, sobre todo cuando la luz solar es magnética. Bueno, a la gente se le aconseja a menudo irse al campo para poder hacer esto, pero para la víctima de un ataque oculto, el irse a las profundidades del campo puede no ser la cosa más sabia, porque las fuerzas elementales son mucho más potentes lejos de las ciudades, es su ambiente. Y si está amenazada por un impulso de fuerzas atavísticas, hará mejor en agregarse a las guardias de los hombres. El mar también es una fuerza elemental que es mejor evitarla, pues el agua es un elemento íntimamente asociado con el psiquismo. Por eso ustedes que el agua está muy vinculada entonces, sobre todo con la parte emocional, psíquica. Las grandes masas de agua y las montañas elevadas deberían ser evitadas al escoger un refugio de salud para una persona que sufre de un trastorno psíquico. El mejor lugar es un balneario de tierra adentro. Hay que recordar, alguno, por ejemplo, Thomas Mann, el premio Nobel alemán, tiene una novela donde habla de un tal Hans Karstoff que va a visitar a un conocido que tiene en la zona de balnearios de sanación que existen en Suiza, que son muchos, es una tierra muy común donde existen este tipo de balnearios, pero al llegar ahí se enamora de una persona, le gusta, bueno, tiene un flechazo y decide entonces disfrazarse de enfermo para poder estar dentro y de esa manera conocerle. Es una de las novelas de Thomas Mann. El problema es que aquella mujer sana y sale del balneario y él que había pretendido estar enfermo resulta que se enferma. Y como se enferma, ahora ya no puede salir. Bueno, es más o menos, pero lo que estamos hablando es de estos balnearios. Los balnearios que existen tierra adentro, entonces se pueden escoger un refugio de salud en donde esté un balneario que esté tierra adentro de donde sea. Juegos de entrenamiento físico también ayudan, masajes, cualquier cosa que mejore la condición corporal resulta inestimable, porque un cuerpo sano, saludable, bien alimentado y bien descansado también fortalece el aura y evita o por lo menos minimiza la potencia de los ataques. Pero los largos paseos solitarios deberán ser evitados porque hay a menudo un riesgo de suicidio. Bueno, aquí está hablando ya de una exageración de la persona que está demasiado acongojada por los ataques. La persona que es la víctima de un ataque oculto deberá evitar la soledad a toda costa. ¿Por qué soledad? Porque si una persona no tiene la capacidad de desdoblar, la capacidad de desdoblarse en el plano físico, no a otros niveles, consiste en poner un nuevo contenido para desplazar el contenido que es amenazante o que es deprimente. Entonces, habíamos visto ya cuando estábamos viendo a Torcom el tema de las obsesiones. Y las obsesiones consisten en ciertos ataques en donde nos ponen los contenidos y nos ponen contenidos que son angustiosos. Y si estamos descuidados o no tenemos fuerza, empezamos a verlo. Es decir, nos meten a fuerza a un cine a ver una película que es horrible para nosotros y en vez de salir de ahí corriendo o poder generar una alternativa, es decir, salirnos del cine para ir a otra película y empezar a ver otros contenidos, nos quedamos allí. Y esa es la obsesión. La obsesión entonces es un bombardeo sobre lo que la persona que nos está obsesionando quiere que nosotros veamos y continuamente nos lo pone y eso entonces altera completamente emocionado al sujeto y adelgaza el aura. Y una vez adelgazada, pues se hace mucho más propenso a que el ataque pueda penetrar al aura y entonces entrar en la estructura interna de cada ser humano. Bueno, es más o menos lo que está comentando aquí esta mujer. Vamos ahora con el famoso libro de Kipling, de Al final del camino, que así se llama At the End of the Passage. Aquí está Rudyard Kipling joven, ya sabemos lo importante que fue este hombre.
incluso la relación directa o indirecta que pudo tener. Eh, y en el inicio, bueno, Rudyard Kipling es, ya sabemos, la potencia que tiene como novelista, y entonces el plomizo, dice él, el cielo es rojo, a nuestros rostros vuelve, etcétera, etcétera. Eh, Braman los vientos infernales, se hace el polvo hacia el rostro del cielo, descienden las nubes como una ardiente sábana, todo es poético, que vuelve y cubre pesadamente el cuerpo, y el alma del hombre se aparta de su carne, se aparta de sus insignificantes ambiciones y siente el cuerpo enfermo y lleno de congoja, y se eleva en su alma como polvo en el camino, se desprende de su carne y abandona, mientras resuenan estridentes las trompetas de cólera, que es una canción del Himalaya. ¿Por qué la poesía es tan útil para este tipo de cosas? Porque en la poesía se utiliza una técnica en donde hay un desdoblamiento natural y encima es estético y es poético. Y el desdoblamiento natural es esto, se alza el polvo hacia el rostro del cielo. Rostro no es algo que tenga que ver con el cielo. Entonces, es un infiltrado para esta oración, pero ese infiltrado es un desdoblamiento. Descienden las nubes como una ardiente sábana. No tiene, cuando decimos como una ardiente sábana, son nubes y son sábanas y encima son ardientes. Entonces, nos permite de alguna manera entrar en un sistema de desdoblamiento estético, porque además es agradable a los sentidos, que envuelve y cubre pesadamente el cuerpo, y el alma del hombre se aparta de su carne, se aparta de sus insignificantes ambiciones cuando le sucede esto, y siente el cuerpo enfermo y lleno de congoja, y se eleva su alma como un polvo en el camino. Y ahí pues, estamos hablando del alma como si fuera un polvo del camino. Se desprende de su carne y la abandona, mientras resuenan ardientes las trompetas del cólera, la canción del Himalaya. Bueno, estamos tratando de analizar cómo escribe este hombre. Arranque, 4 jóvenes, un médico, un funcionario, un inspector, un ingeniero se reúnen cada semana en la casa del ingeniero en una estación remota para cenar y charlar. Bueno, ahí está el enfermo, ya lo habíamos hablado esto, vamos a verlo nada más muy rápido. Tras el desayuno fumaron una pipa en silencio en memoria del muerto, ya se había muerto. Entonces, esta persona que tenía las pesadillas, que es lo que está entonces relatando Dion Fortune respecto a que una persona nadie le hizo caso en relación a lo que estaba soñando con las pesadillas y al final la persona terminó suicidada. Bueno, está hablando de un caso extremo. El caso in extremis, donde la persona no supo obtener la ayuda de sus amigos porque los amigos o no creían en esto o no tenían ni idea de que esto sucede y no tenía más amigos con los cuales poder hacer este desdoblamiento y estaba totalmente colapsado respecto a la voluntad que tuviera y estaba usando trucos, por ejemplo, las espuelas, para pegarse, golpearse o lo que fuera y tratar de despertar a como fuera el lugar porque de alguna manera ya estaba inhabilitado para hacerlo. Bueno, esto hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, ¿qué quiere decir? Entre teósofos tenemos que cuidarnos y ayudarnos, pero hay que saber entonces por qué hay de teósofos a teósofos. Al final de cuentas, un teósofo antes es un ser humano y por lo tanto entonces hay que vigilar en qué medida nosotros podemos ponernos en manos de él para que nos ayude cuando tuviéramos alguna cosa como la que aquí nos está comentando Dion Fortune. Continuamos con lo que nos comenta Dion Fortune. Permítanme un segundo. Vivir con impunidad en casas encantadas que conducen al sensitivo, a la locura y al suicidio es bien conocido también en el trabajo psíquico. No puede ser realizado si hay comida en el estómago. Los mejores resultados se obtienen siempre al ayunar. El corolario obvio de estos hechos es que si queremos mantener cerrados los centros psíquicos, no debemos permitirle al estómago quedarse vacío. Persona que está encarnada en un ataque psíquico no debería estar más de 2 horas sin comida. Es decir, una de las razones o una de las, las defensas que puede tener una persona que está siendo atacada psíquicamente es poner comida en el estómago. Por alguna razón, que puede ser fisiológica o incluso más que fisiológica, cuando comemos, el estómago se lleva casi el 40% de la sangre y en general de toda la energía del cuerpo para poder hacer todo el proceso de asimilación de los nutrientes que tenemos allí. Y eso va a disminuir la posibilidad de que exista demasiado presupuesto, por así decirlo, en el mundo psíquico para que éste pueda estar a expensas de los ataques. Bueno, es lo que está comentando aquí Dion Fortune. Ciertos centros psíquicos importantes están en la cabeza. Uno de los modos más simples de frenar su actividad es atrayendo la sangre hacia abajo, desde la cabeza. Esto puede hacerse por un baño caliente o poniendo los pies en mostaza. Y déjenme poner aquí que no veo cómo quedó. Y agua. Ok.
Voy a repetir, ciertos centros psíquicos importantes para una persona que está siendo atacada y que no tiene los recursos para salir de esos ataques y tampoco tiene la información necesaria para entender lo que le está pasando. Entonces, ciertos centros psíquicos importantes están en la cabeza. Uno de los modos más simples de frenar esa actividad cuando la persona está totalmente agobiado por eso es atrayendo sangre hacia abajo desde la cabeza. Y esto puede hacerse por un baño caliente o poniendo los pies en mostaza y agua caliente. Otro centro importante es el plexo solar, súper importante. Durante un ataque psíquico, este se siente a menudo tenso y fastidiado. Una botella grande de agua caliente, bien llena, de modo que sea tan pesada como caliente, depositada sobre el plexo solar, que es del ancho de una mano entre la boca del estómago y las costillas, aliviará efectivamente la tensión en ese punto. En verdad, la presión sin calor dará alivio, y he sabido de casos en los que un cojín firme sujetado en el sitio por un cinturón o un corsé dio mucho confort. También ayuda mucho a tener esa parte muscularmente más sólida. Es decir, se pueden tratar de que la persona, independientemente de la edad o lo que fuere, trate de hacer abdominales para que pueda fortalecer esa parte muscularmente hablando y de alguna manera también ayuda un poco. Y lo otro son estos puntos que por el contacto y la diferencia de temperatura ayudan y alivian. El hecho entonces de que las fuerzas estas mentales que entran a tratar de contorsionar o de golpear o de molestar a estas zonas puedan ser entonces distraídas a través de los cambios de temperatura que se puedan hacer a través de estas bolsas que contienen el agua caliente. Por encima de todas las cosas, los intestinos deberán mantenerse libremente abiertos mientras se encara un ataque psíquico, porque no hay nada que ponga a uno en tan gran desventaja como la acumulación de materia usada dentro del cuerpo. Vamos a repetir esto que es muy importante. Por encima de todo, los intestinos deberían mantenerse libremente abiertos mientras se encara un ataque psíquico, porque no hay nada que ponga a uno en tan gran desventaja como la acumulación de materia usada dentro del cuerpo. Todos estos simples remedios físicos están fácilmente disponibles. No proporcionarán una cura para las patologías psíquicas ni una defensa completa de un ataque psíquico, pero pueden dar un gran alivio del malestar y capacitan a la víctima para adoptar una resistencia mucho más efectiva. Y aliviando la tensión incrementan su resistencia. En muchos casos de ataque psíquico, aquel que resiste más tiempo vence, porque termina por cansar a aquel que pretende como lazado. Los ataques psíquicos por los seres humanos no son cosas que puedan mantenerse indefinidamente porque consumen demasiada energía. Repito, los ataques psíquicos por los seres humanos no son cosas que puedan mantenerse indefinidamente porque consumen mucha energía. Hay un viejo adagio: nunca uses una espada grande si te puede servir una espada pequeña. Los métodos físicos de defensa implican un despliegue mucho menor de energía que los psíquicos. Repito, los métodos físicos de defensa implican siempre un despliegue mucho menor de energía que los psíquicos. Los psíquicos requieren muchísima más energía. Por lo tanto, es psíquicamente económico hacer tanto uso de ellos como sea posible. ¿Por qué preocuparse de exorcizar los elementos de la tierra con un ritual si puedes hacerlo con una píldora? Es decir, si el que se va a defender puede hacerlo en el plano físico con las cosas que aquí Dion Fortune nos está recomendando, ¿para qué usar métodos metafísicos? Porque estos de alguna manera secan a la persona, consumen su energía, terminan su gasolina. Lo mismo para el grupo que ataca cuando lo hacen en grupo, pero también para el sujeto que se defiende. Entonces, el sujeto que se defiende, lo que nos está diciendo Dion Fortune es que puede utilizar cosas en el plano físico que pueden ser igual de efectivas, en cuyo caso gana momentáneamente la batalla, porque aquellos que están invirtiendo mucho en energía para golpear a la persona que está siendo golpeada, están invirtiendo mucho y la otra se está saliendo por la tangente gracias a lo que sabe de remedios físicos como los que ya hemos estado hablando en el slide anterior y en este. Continuamos. La cuestión de la dieta también necesita ser muy considerada en esta conexión. La ampliamente difundida propaganda de la sociedad teosófica ha hecho que el vegetarianismo sea considerado como un sine qua non del entrenamiento oculto. Sin embargo, este no es el caso. La tradición esotérica occidental no hace del vegetarianismo ninguna parte de su sistema, sino que enseña que un hombre debería participar frugal y temporalmente en la comida de la tierra, en la que se encuentra. Personalmente estoy inclinado a pensar que el ocultismo y el vegetarianismo son apropiados para hacer una mezcla imprudente para un europeo,
siendo el resultado de una hipersensibilidad que hace la vida muy difícil en nuestra civilización de dura conducción. Bueno, está hablando de lo difícil que es en Occidente llevar un vegetarianismo como el que se lleva en Asia. El vegetarianismo tiene que ser entendido concienzudamente y ser hecho extremadamente bien si se ha de tener éxito. Repito, el vegetarianismo tiene que ser entendido concienzudamente, es decir, tiene uno que saber por qué está siendo uno vegetariano, concienzudamente, y ser hecho extremadamente bien si quiere la persona tener éxito. E incluso así hay una buena proporción de gente que es incapaz de digerir proteínas vegetales que no son tratadas tan fácilmente como las subtratadas, las sustancias animales. Nada sino la experiencia y el experimento pueden mostrar si una dieta vegetariana conviene a una persona. Bueno, entonces aquí lo que va a suceder es que ahí puede haber una pérdida de energía, pérdida de peso o una corpulencia floja, se hace la persona más boja por no tener proteínas. Son todas señales de peligro que si no se tienen en cuenta causarán una mala salud crónica y por lo tanto incrementarán la posibilidad de los ataques. El vegetarianismo puede convertirse en una persona bien al principio, pero luego puede tener consecuencias si no se hace de una manera apropiada. Y casos como esos conocemos un montón dentro de la teosofía. Continuamos. Bueno, esos son hojas seleccionadas de Dion Fortune, donde vienen las ideas que quiero compartir con ustedes. Bueno, aquí nos vamos a estar al tercer renglón. Bueno, entonces el ataque oculto como de curación espiritual, pero tenemos buenas razones para creer que en su naturaleza son estrechamente análogas a la electricidad. Aquí está hablando de cómo funciona esto. No son fuerzas inanimadas, sin embargo, sino que tienen en su naturaleza algo que está próximo a la vida. Ojo, no son fuerzas inanimadas, no son totalmente, eh, eh, no son inanimadas, pero sí tienen en su naturaleza algo que está próximo a la vida. Es como un limbo, aunque de un tipo bajo. Tienen un pequeño dejo de vida. Son inanimados, pero no completamente. Ha sido mi experiencia que si trabajamos en una analogía hundida de la electricidad y la bacteriología, nos llegamos muy cerca de los hechos, tan cerca en cualquier caso como nuestro estado presente de conocimiento lo permita. En otras palabras, si actuamos como si el pensamiento poseyese las cualidades combinadas de la electricidad y la bacteria, tendríamos un método suficientemente preciso de gobernarlos por la estimación en ausencia de cierto conocimiento y la vista verdadera. Si consideramos los diversos métodos usados de la magia popular y de todas las edades y razas, observaríamos que están de acuerdo con estas hipótesis. Bueno, la bacteriología. Ya sabemos que las formas más primitivas de lo que sería una célula, hablando de la bacteria monocelular, aunque hay bacterias más complejas, pero todas empiezan como coacervados. Un coacervado es algo que tiene una piel, una membrana, y puede ser amorfo, y tiene de alguna manera cierta movilidad, y está como, pues tiene vida, no la vida que podría tener una célula completa, pero esa es la. Luego vienen los eucariotes, los protocariotes y luego se van sofisticando hasta que llegamos ya a una célula, célula, célula. Antes de eso tenemos otra cosa que tampoco sabemos si esté viva o muerta, o si sabemos si es inerte o con vida, que son los virus, que tienen solamente material genético y proteína y una programación que les permite ir a la membrana de la célula, que sería como el aura del ser humano. Y esta membrana de la célula, la membrana celular, tiene 4 secciones. Las 2 secciones, estas secciones cuando se adelgazan, permite entonces que el virus, con cierta propensión, pueda llegar magnéticamente, encuentra la posibilidad de sentir una atracción, inyecta el- el dispositivo, es decir, penetra la membrana celular e inyecta la información genética, es decir, su ácido ribonucleico, y este se va a la fábrica de la propia célula y la fábrica que se llama ribosoma, pues utiliza los planos y empieza a producir virus. Cuando son tantos, explotan y se van a otras células y esto es más o menos lo que sería la propagación. Y no sabemos por qué existen los virus ni cómo existen los virus, pero sí sabemos cómo funcionan. Entonces no se puede decir que sean productos completamente vivos, pero lo que hacen dentro de ese porcentaje que tienen de programación para moverse, es un porcentaje suficientemente grande como para poder incluso matar a un organismo vivo completo. Por lo tanto, entonces, lo que dice aquí Dion Fortune tiene mucho sentido, por lo menos yo lo veo de esa manera. Entonces, vamos a continuar con eso. En otras palabras, si actuamos como si el pensamiento poseyese las cualidades combinadas de la electricidad
y la bacteria o la bacteriología tendríamos un método suficientemente preciso de gobernarlos por la estimación en la ausencia de cierto conocimiento y de la vista verdadera. Yo lo que he escuchado, lo que he llegado a ver de las personas que trabajan, los médicos estos más que tienen como una formación más compleja y que pueden ir directamente a hablarle a las células de su cuerpo, y si tuve una experiencia así con una, lo voy a comentar aquí dentro de la charla. Alguna vez que estaba yo en una conferencia, estaba una monja enfrente de una mujer que estaba tosiendo y tosiendo y tosiendo. Cuando terminó la charla, porque era una charla que iba a durar varios días, fui a ver a la monja y le dije, se va usted a enfermar. Está usted hablando a 30 centímetros de una mujer que tose y no se cuida. Y me dice ella, no me voy a enfermar. Y va usted a ver cómo no me voy a enfermar. Y efectivamente no se enfermó. Entonces, después que fui a preguntarle por qué no se enfermó, ella dijo que le ordenó a todas las células de su organismo que cambiaran su magnetismo, que leyeran el magnetismo del virus que estaba entrando para que así como entraba saliera y no se alojara magnéticamente. Y cuando se programan estas células y tienen el grosor suficiente, pues entran y salen y se van. No tenemos que matar los virus, solamente tenemos que arrojarlos otra vez hacia afuera y permitir que las condiciones los destruyan, porque las condiciones también destruyen de alguna manera a los virus. Bueno, ese es un ejemplo entonces de lo que aquí está mencionando este Dion Fortune. Continuamos con el siguiente párrafo. El agua fluyente, lo sabemos, tiene cualidades eléctricas peculiares, como es testimoniado por su efecto en la vara de adivinación de las manos de una persona sensitiva. Cualquier cosa que sea lo que afecta al adivinador es probablemente la misma cosa que afecta en un ataque oculto. Y cuando recordamos más aún que el agua fluyente lanzará fuera del olor a los podencos tan efectivamente como lo hará con la supuesta bruja, podemos pensar que no podemos ser acusados de una grosera superstición si le damos a la vieja tradición popular una prueba y anotamos los resultados. Aquí están tratando de meternos otra vez a lo que nos va a decir en todo un momento. El agua, de nuevo, es un vehículo de la purificación. Se usa en el rito del bautismo por la iglesia y en la preparación del lugar por el ocultista a punto de ejecutar una ceremonia. Hablando estrictamente, debería haber una traza de sal en el agua así empleada. Y tanto la sal como el agua son bendecidas con poderosas invocaciones cuando el sacerdote está preparando agua bendita, sea para un bautismo o para situarla en la pila del agua bendita para el uso de la congregación. Entonces, aquí nos está diciendo la combinación de la sal, sobre todo la sal de mar, con el agua y luego lo que sería la intencionalidad. Se intenciona a través de un rito, de una oración, de esa agua para que esa agua tenga entonces las habilidades y las potencias que se requiere que tenga para, según el fin para el que trate de ser utilizado. Por lo que concierne al ocultista, la sal es para él el emblema del elemento de la tierra. Es también una sustancia cristalina, y las sustancias cristalinas en sus formas diferentes reciben y guardan el magnetismo eléctrico mejor que ninguna otra cosa. Solo por decirlo, una molécula de cloruro de sodio atrae 48 moléculas de agua. Por eso la sal absorbe o retiene o atrapa una gran cantidad de agua. Y luego, por otra parte, es el emblema de la esfera psíquica. Estos dos dominios entre ellos contienen con mucho la mayor parte del mal oculto. Es ciertamente raro que la malicia espiritual en los lugares elevados alcance tan lejos como los dominios aéreos de la mente o los dominios ígneos del espíritu. Si como los dominios aéreos de la mente, los dominios si queremos entrar en contacto con u operar sobre una esfera particular, usamos como base una sustancia apropiada para ella. Consecuentemente, una solución de sal y agua hace una buena base mejor de lo que la sal o el agua podrían hacerlo separadamente. Es decir, hay una combinación, hay un trabajo en equipo, porque nos permite cubrir la esfera completa de las operaciones probables en un solo acto y en un solo elemento, aunque sea dual. Puede ser interesante notar concernientes a las propiedades mágicas de las sustancias cristalinas que los cristales se usan en aparatos sin hilos para captar sutiles vibraciones del éter. Una vez más estamos cerca de la ruta de nuestra analogía electrobacteriológica. Yo lo que he llegado a percibir cuando está trabajando a lo mejor algún chamán en un proceso de curación es que pone una palangana de agua con sal y lo que va sacando ahí etéricamente lo va colocando, lo va desplazando o lo va atrapando en este líquido. Es un plan excelente al tratar de romper el contacto psíquico indeseable. Ojo, con esto es muy importante. Es un plan excelente al tratar de romper un contacto psíquico indeseable.
no solicitado por nosotros, pero es decir, una estación de radio que se metió con nosotros, un intruso, sumergirse en un baño de agua que ha sido consagrado especialmente para este propósito. Volverse a vestir con ropas nuevas o al menos limpias posteriormente y si es posible de algún modo cambiarse a una habitación diferente. Si no puede hacerse esto, mover la cama a una posición diferente a como estaba, teniendo cuidado de no girar a un ángulo distinto. Es decir, esto es, si has tenido el hábito de dormir tumbado al norte y sur, actúa tu cama de una manera ahora que estés tumbado al este y al oeste. Bueno, aquí lo que está comentando es que hay que hacer cambios. Hay que hacer cambios. Y otras cosas que recomienda, por supuesto, la ropa interior al revés, y concretamente los calzoncillos. Y Y bueno, vamos a repasar esto porque es muy importante. Es un excelente plan para el que se siente atacado psíquicamente, el que siente que está con pensamientos que no son suyos, que pueda romper el contacto psíquico indeseable sumergiéndose en un baño, en una tina, de agua que ha sido consagrada, ya vimos cómo se consagra, o cómo se hace la consagración, especialmente para este propósito. La consagración puede hacerlo una persona ya iniciada para tal propósito, un sacerdote, pero nosotros también podemos hacer una consagración poniendo las manos, elevándolas arriba de la cabeza, pidiendo el contacto con lo que creamos. En el caso concreto de lo que hacemos nosotros es imaginando o tratando de visualizar a Jesucristo. Se puede hacer con Buda, se puede hacer con Krishna. Y después se le pide, por favor, un rayo de su luz, sobre todo de su luz magnética, de su luz potente, y se le pide con humildad que esa luz pueda ser trasladada a los manos, a las manos que tenemos dirigidas hacia él, y que además las aplique, según el ritual que se vaya a hacer, hacia la porción de agua que estamos nosotros tratando de influir magnéticamente. Cuando nosotros sentimos en las manos que ya se estableció el canal, porque se siente, entonces este canal de luz fluye sobre el agua y se está ahí un momento. Y cuando nosotros sentimos que ha dejado de fluir, porque se siente en las palmas de las manos que ha dejado de fluir, y nosotros cerramos el ejercicio, agradecemos, y agradecemos que esto se haya sucedido y nos metemos ahí. Entonces, lo que está diciendo aquí Dion Fortune, bueno, lo estamos viendo con más detalle. Entonces, lo que se hace entonces ya tomamos un baño con el agua que ha sido consagrada para ese propósito. ¿Cuál es el propósito? El propósito es quitar lo que no es nuestro. Y así lo tenemos que repetir varias veces, que se vaya lo que no es mío, que se vaya lo que no es mío, que se cierre la totalidad de mi aura, y todo lo que no es mío, que pueda a través de esta agua consagrada arrebatárselo al aura que ha sido de alguna manera maltratada. Entonces, cuando ha terminado este ritual y hemos estado un buen rato en esta tina, abrimos la llave para que el agua se vaya y mientras se va volvemos a lo mismo, que todo lo que no es mío se vaya, que se marche, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Que se vaya muy lejos y que no vuelva, que se vaya, que se corte, que se corte, que se corte. Siempre hay que repetir 3 veces la invocación que se hace hasta que finalmente ya se terminó completamente la salida del agua y ahora se seca uno no frotando la toalla con el cuerpo, sino al tacto. Pueden usarse las siguientes oraciones para la bendición de la sal y el agua. Apuntando a la sal con los dedos primero y segundo, yo te exorcizo, criatura de la tierra, por el Dios viviente. Acuérdense que habíamos visto que la sal estaba vinculada con los dioses de la tierra. Por el Dios santo, por el Dios omnipotente, para que pueda ser purificada de todas las influencias malignas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, así es más o menos como, ese es un ejemplo, pero en realidad podría usarse prácticamente cualquier oración para poder hacer esto. Es decir, para que el magnetismo de estos productos tengan la intención de lo que estamos solicitando. Bueno, vamos a continuar. Métodos de defensa 1. Bueno, vamos a brincarnos las partes que pone Dion Fortune para verlas por separado y vamos a empezar a explicarlas, las que vienen un poco más adelante. Al escribir para el lector general un recuento de los métodos a usar al combatir un ataque psíquico, me acuerdo de esos excelentes manuales sobre medicina, cirugía que un iluminado Consejo de Comercio insiste en que sean proporcionados a los capitanes de los barcos, junto con un aparador lleno de remedios inofensivos y otros. Cuando surge una emergencia, el patrón digno lee el capítulo que cree que incide sobre el caso a mano y se pone a trabajar lo mejor que puede. En estas ocasiones, el factor personal es muy importante. Igual lo es al tratar con el problema psíquico. Se necesita una amplia experiencia para el diagnóstico y las facultades especialmente entrenadas y poderes especialmente desarrollados para contener
con o contender con las condiciones que puedan encontrarse. Este libro está más en la naturaleza de un manual de primeros auxilios que de un tratado sobre el tratamiento. Este libro del que está hablando ella está en la naturaleza. Es un manual de primeros auxilios que se hace a través de la práctica, de los dones que se van desarrollando o que ya se traen en encarnaciones precedentes. Voy a repetir. Igual lo es a tratar con el problema psíquico, se necesita una amplia experiencia para el diagnóstico, ya lo vimos ahí, y facultades especialmente entrenadas y poderes especialmente desarrollados. Entonces, facultades entrenadas, poderes desarrollados y mucho ojo y mucho olfato para el diagnóstico. Con esas tres cosas, entonces, es casi como un libro de la naturaleza. Debemos tener presente también que igual que la droga potente es efectiva en las manos de un experto, pero peligrosa en las manos de un inexperto o aficionado, así las fórmulas ocultas más potentes necesitan equipamiento especial para su uso. Más aún, una fórmula que es usada indiscriminadamente por el no iniciado está expuesta a perder su potencia y volverse inútil. La popular expresión explicativa de que GBS introdujo en la sociedad educada en su drama de Pigmalión es el gastado remanente de una vez poderosa impecación por Nuestra Señora. Más aún, no hay dos casos iguales, y en el caso claramente delimitado y típico de una rareza y un tesoro, el sentido común, la aptitud natural y la experiencia son el mejor equipamiento del exorcista. Bueno, este es un tema entonces muy importante, no cualquiera debe hacerlo, es necesario desarrollar facultades, es necesario desarrollar poderes inherentes a través de la devoción, de la oración y de estar continuamente solicitando a través del esfuerzo y del mérito el tener las condiciones necesarias para poder tener por lo menos ya una mínima habilidad para hacer esto. Habiendo hecho el diagnóstico, el que sabe hacerlo y estando listo para proceder con el manejo del caso, el exorcista tiene que conseguir tres cosas. Debe preparar el aura de su paciente, aclarar la atmósfera de su entorno y romper su contacto con las fuerzas que están causando el problema. Voy a repetir. Una vez que el que tiene ya las condiciones para enfrentar esto, ha hecho su diagnóstico y estando listo para proceder con el manejo del caso, el exorcista, la persona que va a hacer funcionar como sanador, tiene que conseguir tres cosas. Debe reparar el aura de su paciente, aclarar la atmósfera de su entorno, lo que hay alrededor, y romper el contacto con las fuerzas que están causando el problema. Estas tres cosas son interdependientes y ninguna de ellas es la primera o la última. Está cerca de lo imposible el curar el aura dañada si no aclaras la atmósfera. Y la atmósfera no permanecerá clara durante largo tiempo si no puedes romper los contactos. Teóricamente, la cosa ideal es romper los contactos como un comienzo. Es decir, primero empezar con tratar de romper los contactos y luego trabajar las cosas seguidamente. Pero desgraciadamente en la práctica real estos se toman a menudo estos se toman a menudo mucho en encontrarse y mucho en manejarse después de que han sido encontrados. Mientras tanto, ha de encontrarse algo para mantener al paciente en marcha. El exorcista ha de aclararse un lugar en el que trabajar. O si la víctima del ataque está defendiéndose por sí sola, tiene que lanzar algunas defensas temporales mientras se excava en ella misma. La primera cosa a hacer cuando se trata de un ataque oculto es hacer un eh, aclarado temporal de la atmósfera y conseguir así un espacio de respiración en el que en el que reformar las fuerzas. Esto se consigue más prontamente por un ritual organizado que por el poder de la voluntad sin ayuda. Hay que ser un ritual. Cualquier acto ejecutado con intención se convierte en un ritual. Podemos tomar un baño sin nada más en la mente que la idea de que sea un baño común y corriente, o podemos nosotros intencionar las gotas de agua para que tengan una función. Eso es entonces hacer un ritual. Entonces, cuando se trata de ataques ocultos, es muy importante aclarar la parte atmosférica, la parte que está entre el aura de la persona y la parte externa. Entonces, repitiendo lo que está en este slide, que es muy importante, entonces tenemos tenemos que conseguir tres cosas: reparar el aura del paciente, aclarar la atmósfera del entorno y romper su contacto con las fuerzas que están causando el problema. Una de las cosas que se hacen en Reiki es aplanar, tratar de sentir el aura de la persona que está enferma, entonces está muy delgada y muy agrietada. Y entonces, como cuando está uno acariciando el lomo, por ejemplo, de una mascota, se trata de sentir el aura de la persona y empieza uno
a ponerla de manera más uniforme, es decir, después de acariciarla, para que tenga, a pesar de que está muy, muy contraída, para que tenga entonces el tamaño necesario que necesitamos poner ahí. Hay otra cosa muy interesante que podemos ver en este sentido. La calidad, la profundidad y la fuerza de los pensamientos tienen un efecto directo sobre el aura. Y como sabemos que una persona atacada está pensando mal, es decir, está pensando cosas que le producen como mucha turbación, eso tiene un impacto sobre el aura se debilita y se adelgaza. Entonces, se trata de poner pensamientos positivos, pensamientos llenos de ilusión, en donde buscamos lo mejor que nos haya pasado en la vida, los amores más fuertes que tenemos o que hemos tenido a través de los padres, los abuelos, los tíos, en general, las personas con las que nos ha tocado coexistir desde que somos pequeños, los grandes momentos que se han hecho en donde hemos podido conseguir o se ha podido conseguir o hemos sido parte de espacios muy hermosos. Y estos espacios muy hermosos entonces se atraen a través del pensamiento y eso tiene un efecto muy importante sobre la reparación, por lo menos del grosor del aura. En el caso de las grietas, bueno, es otro tema, también se puede reparar de otra manera, pero de lo que estamos hablando aquí es que es sumamente susceptible el aura muy adelgazada o muy grande a la calidad de los pensamientos, a la intensidad con la que se viven los pensamientos por parte de la persona que está siendo atacada. Entonces, tiene uno que terminar con la subordinación a la persona que ataca para tratar de encontrar una forma alternativa. Bueno, continuamos. Limpieza física, en cuyo caso el baño limpiará nuestros cuerpos y nada más. O podemos tomar un baño con vistas a una limpieza ritual, en cuyo caso su eficacia se extenderá más allá del plano físico. Es decir, es una limpieza más profunda. Ejecutamos, por lo tanto, ciertas acciones físicas no solo como el medio de aclarar las condiciones etéricas, sino también como un medio de efectuar definidamente unas astrales a través de la imaginación, un arma muy potente en todas las operaciones mágicas. Los objetos físicos se vuelven impregnados con las emanaciones etéricas y las retienen por periodos considerables, igual que un cuchillo retendrá el olor a cebollas y teñirá cualquier cosa que se le corte con él. Ojo con esto. Todos los objetos del plano físico se pueden impregnar con las emanaciones etéricas y suelen estos objetos físicos retener estas emanaciones etéricas por periodos considerablemente largos. Se habla hasta de 80, 88 años o 90, o sea, mucho tiempo. Y puede ser más o menos. Igual que un cuchillo con el que se ha cortado cebollas y no se ha lavado suficientemente, cuando cortamos otra cosa que no son cebollas, entonces va a estar contaminando con este olor cualquier cosa que se corte con él. El ejemplo es muy, muy claro. Estas emanaciones o magnetismo, como se les llama en la tecnología de la ciencia oculta, afectan profundamente a cualquier persona sensitiva que esté en contacto con ellas. Hay algo de la vieja superstición de que es desafortunado por poner botas sobre una mesa. Hay algo en la vieja superstición de que es desafortunado poner botas sobre una mesa. Es igualmente desaconsejable situar ropa del exterior de una cama. No sabéis con quién habéis frotado vuestros hombros en el autobús o el tren, así que ¿por qué darle a su magnetismo una oportunidad de contaminar tu lugar de dormir? Y por eso en algunos lugares de Oriente, pues la gente muy en la entrada de su casa se quita la ropa, perdón, se quita por lo menos se descalza. Y después de descalzarse, si ha estado en contacto con cosas que él considera que son demasiado densas, se quita la ropa y la deja allí, para no contaminar con ese magnetismo que ha sido tomado de las personas con las que nos hemos rozado o nos hemos dado en un empellón, estén en contacto con esto. En el caso de los ataques de brujos, es muy importante entonces siempre mantenerse lo más alejado posible de contactos físicos, porque no sabemos en qué cuerpo puedan estar ellos metidos y qué tipo de intención puedan tener para que el contacto de esta aura enfermiza y con la intención de penetrar sobre una aura que no está sobre un sujeto que no está suficientemente entrenado para evitar esto, entonces qué tipo de efectos puede tener. Por lo tanto, hay que llegar y hacer otra vez este ritual sobre el agua, ponerla y tratar de limpiarse completamente. Bueno, continuando, afortunadamente para todos nosotros, el magnetismo es una fuerza muy furtiva, muy fugitiva. Y aunque pueda ser potente cuando es fresca, pronto se desvanece a no ser que haya sido creada deliberadamente por medio de un ritual. Es decir, la contaminación que tuvimos con una persona muy densa, porque nos dimos un empellón con ella o nos rozamos con ella, pero esta persona no tenía la intención de tener el cuchillo con cebolla. Pues sí, nos pegó el olor de la cebolla, pero eso normalmente tiende a desaparecer, a menos que esa persona hubiera tenido la intención
de que eso se hace a través de un ritual para que esto se hiciera lo más permanente posible. Entonces, para una persona atacada es muy importante ver dónde se mete, con quién está, en qué tipo de conglomerados humanos se encuentra para evitar cualquier contacto, incluso visual. La terrible atmósfera que rodea a la víctima de un ataque oculto y permea en todas sus pertenencias no es difícil de librarse de ella, aunque se formará de nuevo rápidamente a no ser que las condiciones que la dieron nacimiento sean aclaradas. Esa es la parte atmosférica, es una parte entonces muy importante a considerar. El modo más efectivo de librarse del magnetismo es cambiarse a un sitio fresco, no llevando nada de las viejas pertenencias de uno consigo. Esto, sin embargo, es un consejo de perfección para la mayoría de la gente. Afortunadamente hay otros artificios que nos permiten conseguir nuestros fines casi tan efectivamente. Si fuera posible en algún modo que la víctima de un ataque oculto se cambie temporalmente a otro entorno, tomando consigo tan pocas de sus pertenencias como sea posible, y permítesele hacer un cambio de las ropas nuevas o con las ropas que han venido recientemente del limpiador, que más aún mantenga el secreto de su paradero hasta donde le sea convenientemente hacerlo. Hay una vieja superstición de que puede dejarse fuera de la pista a una bruja cruzando el agua fluyente. Hay una vieja superstición de que puede uno dejarse fuera de la pista del tracker que está haciendo una bruja cruzando el agua que fluya, ese es un riachuelo. En mi opinión, que muchas de estas viejas creencias populares tienen una base en los hechos, pese a las obscurecidas que puedan haberse envuelto por superstición. Es decir, muchas de ellas están alteradas por supersticiones, pero en la base, en el fondo, tienen de alguna manera una lectura interesante. Tuve una vez una curiosa experiencia que apoya esta opinión. Estaba a punto de tomar una parte de una pieza importante de trabajo oculto que se abría, que, que yo sabía que habría oposición. Una amiga que estaba concernida en la cuestión me pidió cenar con ella la noche anterior, al día fijado para el procedimiento. Ambas éramos conscientes de una tensión en la atmósfera y ella sugirió que debía permanecer esa noche en su piso en vez de volver al mío. Eh, no informando a nadie de mi paradero a fin de arrojar al ataque fuera de la pista. La maniobra no fue del todo exitosa y tuvimos una noche más bien mala. Y yo estaba consciente de un buen montón de tensión psíquica al día siguiente. Decidí, por lo tanto, caminar al lugar asignado a través del Hyde Park, que es como el Parque Central de Nueva York, pero en Londres, a fin de recuperarme. Cuando había hecho parte del camino, sentí de repente que la tensión se había relajado y fui capaz de ir a realizar mi tarea sin interferencias. Le conté a mi amiga esta experiencia y ella me preguntó en dónde estaba y yo, cuando tuvo lugar, miramos el punto sobre un mapa y encontramos que había cruzado recién la conducción subterránea que toma el exceso del flujo de la serpentina. Yo no sabía nada sobre la vieja superstición concerniente al agua fluyente, pero ella caminó por arriba sobre todo lo que es el río intubado que está por abajo del Hyde Park. Ni sabía de la existencia de la tubería. No obstante, la sensación, es decir, no tenemos que cruzarlo con los pies físicos, simplemente cruzar lo que es todo el fluido magnético que sale a través del líquido en movimiento es suficiente. No obstante, la sensación de alivio fue lo suficientemente marcada para hacérmela mencionar cuando vi a mi amiga de nuevo y para ser capaz de iniciar el punto, lo que había ocurrido. Bueno, esto se va como agua el tiempo, chicos, y pues ya son las 9 y ya saben que normalmente esto hay que terminarlo, pues cuando hay que terminarlo. Entonces voy a dejar de compartir para que si tienen algunas preguntas, comentarios sobre todo lo que hicimos en el taller, podamos tener un espacio antes de las 10 de la mañana de México, que es cuando empieza el trabajo que hace ISIS, que no, con el cual no quiero interferir, ya saben, desde que empezamos a utilizar esta hora. Voy a dejar de compartir entonces para que entremos en los comentarios Vale. apropiados al respecto. Gracias a ti. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, hermanos. Hola, Enrique. Oye, oiga, yo tengo 2 preguntas. La primera es, cuando uno practica lo que sería la parte de la transportación astral, está, condicionado a que un ente puede entrar en nosotros, ¿correcto? Bueno, lo que Bueno, leí de John Fortune, sí, que estás más expuesto en tu cuerpo físico. Lo dejas para estar en el astral y supuestamente hay alguien que cuida a tu cuerpo físico para que eso no suceda, pero aquí lo está comentando algo que ya sabemos en ocultismo que pasa. Y es como lo está comentando ella. Entonces, pero ella lo comentó no para dar una lección de esto, sino para explicar que cuando regresas rápido, porque te sientes atacado, para estar atrincherado otra vez en el plano físico, no nada más es regresar a tu cuerpo, sino despertar. Pero a veces no sucede porque estás tomando somníferos.
Pero luego tienes a la persona que sí entra, que sí se va al, al astral a través puede hacerlo de diferentes formas, hay varias maneras de entrar en el astral, y algunas son un poco sin los estudios requeridos para hacerlo, con lo cual la persona está más expuesta, y otras son a través de portales que se dibujan y se hacen, y lo que sea, en cuyo caso hay una mucho mayor protección, y a través de un instructor que te ayude. Y ese es otro tema, es un tema más largo de explicar. Si quieres, más adelante, si da tiempo, podemos hacer una pequeña mesa, porque cuando terminemos la parte del mal, antes de entrar al bien, porque van a empezar ya los cursos que voy a dar, pero ahora del bien, entonces en cuanto empiece eso, vamos a hacer una mesa de discusión para que entre todos podamos hacer lo que hicimos cuando estábamos en el taller, es decir, poder entrar en un debate y poder ver cómo los que saben más nos ayudan también a acomodar ciertas cosas. Es lo que te puedo comentar, hasta donde sé. Una pregunta, Enrique. Obviamente hay personas que lo hacen sin saber y te comento esto porque yo antes de los 18 años me desprendí astralmente, pero ya no lo hice por precisamente un ataque, un ente quería entrar en mi cuerpo. Entonces yo viajaba hacia los lugares donde quería estar, pero mi cuerpo estaba en ese lugar, pero realmente mi espíritu estaba visitando a las personas que yo quería ver, las veía tal y como estaban desarrollándose en actividad, pero sí me dio mucho miedo. Por eso le preguntaba, porque eh, hay personas que a lo mejor son ya de nacimiento que vienen con esa herramienta, ¿no? Sí, es que es un tema muy largo, te comentaba, y yo he escuchado con las gentes que he entrevistado de todo. Te lo dicen, incluso algunos de los que nos han ayudado, te lo dicen hasta de manera más jocosa, que dicen que dejas tu automóvil con la llave puesta y el motor encendido y te vas, pues llega otro y se sube en tu coche y se va. Es que no es exactamente la alegoría apropiada para hablar de esto, pero de alguna manera ayuda a entender qué es lo que pasa cuando te sales. Pero te digo, cuando te sales de una manera ritualizada, invocando a ciertas cosas que te puedan proteger a través de un formato, digamos, más elaborado, estás mucho más segura para hacer. Lo que tú dices es que tienes continuidad de conciencia, puedes mantener la conciencia de lo que pasa ahí, como Ujú. también el soñante puede mantenerla. Ujú. Ujú. Entonces, perdón. Entonces, Y, es lo que te y, puedo comentar. y la segunda cosa que yo he entendido que un efecto muy potente es un líquido que se llama, ay, se me fue ahorita el nombre, que es muy potente, más potente que lo que sería el agua y la sal, que es el amoníaco. El amoníaco es muy importante, bueno, se practica para quitar larvas. Eso es. Y la otra, me quedé pensando en la pregunta que le hizo un hermano, porque a veces dormimos, pero sentimos que alguien se nos sube, que le llamamos aquí en México como el Es muerto. el muerto. ¿Ese es un ataque o realmente es dentro de nuestro sueño? No, es que Gracias. dicen varias cosas. Cuando pasas de dormido a despierto, hay un espacio en donde la mente vuelve a recuperar el control del cuerpo y eso lo hace paulatinamente. El que despierta súbitamente, cuando apenas el cuerpo está recuperando el control vigílico, entonces se quiere mover y no puede. Eso es una causa fisiológica normal. Pero a veces sí está siendo atrapado por una entidad. Yo he visto varias explicaciones de esto. Parece que cuando te atacan entre dos entidades, una te inmoviliza para que la otra empiece a tratar de hacer grietas en el aura. Hay como varias formas en las que esto puede suceder que no voy a entrar en detalle porque son como comentarios y yo lo que hago es tratar de buscarlas en la literatura antes de comentarlas, pero algo pasa ahí con un poco de susto y de devoción asociada al susto y pues se retira el atacante. También hemos escuchado cosas que pasan en el astral, también hay violaciones en el astral, y eso viene, bueno, y entonces tú puedes invocar a lo que ya conocemos nosotros como teósofos, a los maestros de sabiduría, etcétera, a los Maha Chohan, y le dices que vengan a ayudarte, y vienen y te ayudan y te quitan lo que tienes ahí. Es nada más hacer eso. O sea, todo eso es escuchado sin que lo haya yo profundizado ni cómo funciona ni cómo se hace. Entonces quiero, hasta que lo sepa yo bien, quiero contestarlo, pero sí lo he escuchado. Y lo he escuchado incluso por personas muy serias a las que les ha pasado eso.
y se ponen en manos de los seres que nos ayudan como teósofos para que nos cuiden en un entorno, si realmente pasa algo así. Bueno, eso que te podría yo comentar, Pati. De lo de Patricia, ella seguramente de otra vida vino con esa facilidad de salir al astral, a sus viajes. Pero ¿qué pasa? Cuando una persona ha practicado eso en otras vidas, o en otras vidas, no en una sola vida, sino en otras vidas, viene con esa facilidad. Y el mismo elemental del cuerpo cuida su cuerpo. Entonces muchas veces nos trae el elemental de vuelta porque hay algún peligro. Entonces, el que no sabe y quiere salir, se pone en una cosa de que yo he escuchado muchos hermanos que dicen, ay, es que yo quiero salir al astral, yo quiero salir conscientemente, yo quiero hacer viajes, yo quiero esto. Sí, ese deseo se le puede cumplir, pero ¿cómo se le cumple? Pues de una manera muy, no muy buena. Entonces, a veces es mejor no desearlo, sino dejar que la vida corra, nos purifiquemos más, aprendamos Sigue más solo, ¿verdad? y vamos haciendo y los poderes psíquicos van viviendo solos. Ahora, si uno sale al astral conscientemente y se da cuenta y no quiere, simplemente se regresa y punto, no hay problema. Ahora, ese peso que se siente a veces no es que como dicen, se monta ¿cómo fue que Te dijeron? subió el muerto, se te subió el muerto. No, no es eso, es el mismo peso del cuerpo, hace una presión el elemental para quizás salir o regresar, una de dos, o sale o se regresa. Gracias. Entonces, chicos, muchas gracias a todos.